Los distintos tipos de dogmas y su relación con la conciencia. En esta parte del libro cabe mencionar algo de suma importancia. No todos los dogmas operan de la misma manera ni cumplen la misma función dentro de la experiencia de la conciencia. Existen varios tipos de dogmas, y comprender sus diferencias es fundamental para entender cómo se organiza, se limita o se expande la realidad vivida. El primer tipo que se hace evidente es el de los dogmas religiosos. Es innegable que estos dogmas han dado orden, sentido y propósito a millones de conciencias a lo largo de la historia, han estructurado sociedades, han definido valores y han ofrecido una narrativa coherente sobre el origen y el destino de la existencia. Sin embargo, en muchos casos, los dogmas religiosos y también aquellos provenientes de corrientes mágicas, masónicas y ocultistas operan principalmente desde el control y la manipulación. Estas estructuras no surgieron únicamente como guías espirituales, sino como realidades diseñadas para sostener sistemas de poder. Son dogmas que exigen adoración, obediencia y sometimiento a una autoridad externa, y que ofrecen a cambio una ilusión de libertad y salvación. Bajo esta lógica, la conciencia no se despliega libremente, sino que es contenida dentro de un marco rígido que define qué debe pensar, sentir y experimentar. El dogma en este caso no busca la expansión de la conciencia, sino su domesticación, su alineación forzada con una geometría de control previamente establecida. Posteriormente aparece otro tipo de dogma, menos evidente pero igualmente estructurante, el dogma del escepticismo. Este dogma no nace desde intuiciones religiosas ni desde sistemas explícitos de control, sino que se crea de manera inconsciente por la propia conciencia al ignorar la importancia del dogma en sí. Al alejarse de las religiones y de las estructuras dogmáticas tradicionales, la conciencia escéptica cree haberse liberado de toda rigidez, sin advertir que ha construido una nueva estructura igualmente definida. El dogma escéptico se caracteriza por la búsqueda constante de un sentido que nunca está completamente dicho ni cerrado. Parte de la premisa de que nada es definitivo, de que toda explicación es provisional y de que siempre debe existir múltiples respuestas e interpretaciones, aunque esto parece una apertura, en realidad constituye una estructura rígida que ordena la percepción de la realidad bajo la certeza de que no hay certezas. Se trata de un dogma coherente y ordenado que paradójicamente se niega a reconocerse como tal. Al no estructurarse del todo, genera patrones interminables de búsqueda, duda y cuestionamiento, creando dogmas sucesivos que nunca se consolidan, pero que nunca dejan de operar. Finalmente existe un tercer tipo de dogma o estructura, radicalmente distinto a los anteriores. Es el dogma que ve y reconoce conscientemente la importancia del dogma mismo como principio creador de realidad. Aquí la conciencia comprende que el dogma no es una prisión inevitable, sino una herramienta. Sabe que puede crear el dogma que desea, la estructura definida que desea, el orden que desea y el sentido que desea. Este dogma no es religioso ni escéptico, no busca controlar ni negar, sino crear. En muchos casos, la conciencia que crea este tipo de dogma lo hace con un propósito claro, la expansión y el despliegue libre. Esta conciencia sabe que su estado natural no es la contracción ni la obediencia ciega, sino la expansión constante. Al crear una estructura consciente, flexible y coherente, genera una realidad que refleja su naturaleza expansiva. El dogma, entonces, deja de ser una jaula y se convierte en un marco dinámico que permite a la conciencia expresarse, explorarse y desplegarse libremente dentro de una forma elegida y comprendida.
La conciencia frente al espejo del dogma. Al integrar los distintos tipos de dogmas expuestos, se vuelve claro que el dogma no es algo que simplemente se tiene o se abandona, sino algo que inevitablemente se habita. La conciencia, en su intento por interpretar la realidad, siempre necesita una estructura desde la cual percibir, interpretar y dar sentido a lo vivido. Negar esta necesidad no libera, sino que oculta el dogma bajo formas más sutiles. Así, la verdadera diferencia entre los dogmas no radica en su existencia, sino en el grado de conciencia con el que son asumidos y en la intención que los sostiene. Los dogmas religiosos y de poder demuestran con claridad cómo una estructura puede volverse un instrumento de control cuando se presenta como verdad absoluta e incuestionable. En estos casos, el dogma se impone desde fuera y reduce la autonomía de la conciencia, llevándola a delegar su propio centro de creación. Sin embargo, incluso aquí se revela una verdad más profunda. Estas estructuras funcionan porque responden a una necesidad real de orden, sentido y pertenencia. El problema no es la estructura en sí, sino el desconocimiento de su carácter construido y la renuncia a la responsabilidad creativa de la propia conciencia. El dogma escéptico, por su parte, evidencia una paradoja fundamental de la conciencia moderna. Al rechazar las estructuras visibles, crea otras invisibles aún más difíciles de reconocer. La duda permanente, la búsqueda interminable y la negación de toda certeza se transforman en un orden implícito que condiciona la experiencia. Este tipo de dogma no encadena por obediencia, sino por dispersión. No limita por prohibición, sino por dilución del sentido. La conciencia queda atrapada en un movimiento circular que confunde apertura con ausencia de forma, sin advertir que incluso la negación sistemática es una geometría mental bien definida. Frente a estos dos extremos, el tercer tipo de dogma introduce un punto de madurez decisivo, la conciencia que se reconoce como creadora de estructura. Aquí el dogma deja de ser una herencia impuesta o una negación inconsciente, y se convierte en una lección lúcida. La conciencia comprende que toda realidad necesita un marco, pero que dicho marco puede ser diseñado, ajustado y resignificado. Este entendimiento no busca destruir las formas existentes, sino trascender la identificación ciega con ellas. Desde esta perspectiva, el dogma consciente se revela como un acto creativo continuo. No es rígido, aunque es claro; no es caótico, aunque es flexible. Funciona como un lenguaje interno que ordena la experiencia sin sofocar la expansión. La conciencia que opera desde este nivel ya no se pregunta si debe tener dogmas, sino cuáles elige sostener y con qué propósito. Y en esa elección, la realidad que se manifiesta comienza a reflejar una expansión auténtica, no como ruptura del orden, sino como expresión viva de una estructura comprendida. Este análisis conduce a una comprensión aún más amplia. La libertad no consiste en vivir sin dogmas, sino en reconocerlos, habitarlos conscientemente y permitir que evolucionen junto con la conciencia que los crea. Allí donde el dogma es visto, deja de dominar; donde es elegido, deja de encerrar; y donde es comprendido, se transforma en un puente entre la forma y lo infinito. La conciencia, al mirarse en el espejo del dogma, no encuentra una prisión, sino el rastro de su propio poder creador.